Buen día, les habla la profesora Marta Alicia Horta Galván de primer grado en la materia Lengua Materna, conocida como Español. En este trayecto de aprendizaje trabajaremos con la práctica social del lenguaje, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Nuestro aprendizaje esperado es: selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla, correspondiente al ámbito de literatura. Primero, definiremos qué es el teatro. El teatro es un arte escénico que tuvo origen en antiguos rituales mágicos y que fue evolucionando hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega teatrón, que significa espacio para la contemplación. Iniciamos con el siguiente video. ¿Qué es el teatro? El teatro es una forma de expresión artística en la que se representa una historia por medio de actores en vivo, es decir, en directo. Se relatan historias mediante la actuación, diálogos, gestos y sonidos. El teatro no solo se puede ver en un escenario, sino que también se puede leer de forma escrita. A continuación veremos los elementos principales de una obra de teatro. Comenzamos con los actos. Los actos son las partes en que se divide la obra de teatro. Se podría decir que los actos es como si fueran los capítulos que componen un libro. Además, en una obra de teatro debe haber siempre al menos un acto. El siguiente elemento son las escenas. La escena es cada una de las partes en que se divide un acto. En cada acto puede haber una o más escenas. El siguiente elemento que analizaremos son las acotaciones. Las acotaciones describen las acciones, gestos, actitudes y emociones de los personajes. Además, sirven para que el lector visualice con mayor exactitud todo aquello que sucede en la obra de teatro. Recordad que las acotaciones siempre van escritas entre paréntesis. Es hora de ver todo esto a través de un ejemplo. En esta imagen nos encontramos solo una pequeña parte de una obra de teatro, donde distinguimos todos los elementos que acabamos de estudiar. El primero de ellos es el acto. En este caso, corresponde con el acto número 2. Más abajo nos encontramos la escena. Estamos ante la escena número 5 del acto 2. En esa escena número 5 intervienen una serie de personajes, como por ejemplo Carmen, Pepe, Dani, Inés y Alicia. Después de cada personaje se incluye el diálogo, es decir, el texto que dice cada una de las personas. Por último, entre paréntesis, nos encontramos las acotaciones, como por ejemplo a Inés. Eso quiere decir que cuando hable Dani se estará dirigiendo a Inés. Más abajo encontramos otra acotación, donde nos indica lo siguiente, como siempre, entre paréntesis. Pepe saca de un bolsillo la caja de medicinas, saca un comprimido dispuesto a dárselo a Frederic. Eso es algo que te ayuda a ti a visualizar lo que está sucediendo en esa obra de teatro, pero no es nada que diga ningún personaje, simplemente son aclaraciones, o lo que es lo mismo, acotaciones. Actividad número 1. Después de ver el video anterior, dibuja tu mano en el cuaderno y en cada dedo escribe lo que recuerdes acerca de qué es el teatro.
y píntala al terminar la actividad. ¿Por qué debes leer? La lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ya que ello contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad. Actividad número 2. Busca en internet la obra de teatro La liebre y su violín del autor Eve. Imprímela o cópiala en tu cuaderno. Lee la obra de teatro y después responde las siguientes preguntas. ¿Cómo es el ambiente de la obra? ¿Qué personajes participan? ¿Dónde sucede? ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cuáles son las cualidades de la liebre? ¿Cuáles son los defectos de la liebre? Número de actos y número de escenas. Continuamos viendo el siguiente video. El guión teatral. Un guión teatral, en términos generales, es un texto en el cual se exponen con todos los detalles el contenido de una obra de teatro. A continuación, veremos los elementos que lo integran. Muy a grandes rasgos, estas son las partes de un guión. A continuación, los veremos a detalle. Para explicar todas y cada una de las partes que componen el guión de una obra de teatro, utilizaremos este esquema, que aunque es amplio, lo explicaremos a detalle poco a poco. En un guión teatral, lo primero que aparece es el nombre de la historia, además de los personajes, señalando si son protagónicos, primarios, secundarios, coprotagónicos, antagónicos, entre otros, y también los lugares por los que la obra se ha de desarrollar. Un guión teatral también menciona toda la estructura interna de la obra, es decir, el planteamiento, el conflicto y el desenlace del tema, así como su estructura interna, es decir, cómo la obra está organizada en actos, escenas y cuadros. El guión también contiene los diálogos, es decir, las palabras y conversaciones entre los actores, así como las acciones que cada uno debe desarrollar durante la obra. Las acotaciones son una parte fundamental de todo guión teatral, ya que estas acotaciones son las indicaciones que todos los actores deben de seguir durante la obra. En ellas se resaltan sus actitudes cuando entran y salen de escena y van escritas en el guión entre paréntesis o resaltadas con otros signos. Finalmente, en un guión teatral aparecen lo que se llaman apartes. Son palabras que los actores solo dicen al público o a algún otro actor sin que los demás lo escuchen. Un detalle importante a tomar en cuenta al redactar o leer un guión es cómo va resaltado un texto. Aquellos textos en cursivas se anotan así para indicar acotaciones, el texto en negritas para los nombres de los personajes. Las mayúsculas se utilizan al escribir los nombres de los personajes. En un guión teatral también tenemos que tomar en cuenta el significado de dos signos. Estos son los paréntesis, los cuales se utilizan para indicar las acotaciones, así como los números romanos, los cuales se utilizan para enumerar los actos. Como puedes darte cuenta, la estructura de un guión teatral es sumamente amplia, dado que se compone de muchas partes esenciales para poder llevar a cabo adecuadamente una historia.
Identifiquemos pues algunas de las partes del guión teatral en el siguiente ejemplo. Para revisar detenidamente este ejemplo de guión teatral e identificar algunas de sus partes, puedes pedirle por favor a tu maestra o maestro que detenga la proyección y así sea más fácil ubicarlas. Como puedes ver, te he señalado con líneas rojas las partes que se señalan de este ejemplo de guión teatral. En primera línea tenemos el título de la obra, seguida de los personajes, el planteamiento, los actos, las escenas y sobre todo las acotaciones. Ahora bien, es importante que sepas que un guión teatral con todas sus partes a detalle como te las estoy mostrando no siempre están a nuestro alcance, porque normalmente estos guiones tan detallados están solamente en manos de quienes los redactan, de la directora, del director y de los actores y de todos los que participan. Pero nosotros, si no somos actores o participamos en el proceso de una obra, difícilmente podremos ver un guión tan a detalle. Nosotros normalmente solo leemos la obra con algunos de esos detalles como el que te voy a mostrar a continuación. Si observas el texto de este guión teatral, podrás ver que no posee todos los elementos que anteriormente te he señalado. Posee los más esenciales: el título, algunas acotaciones, el nombre de los actores y sus diálogos. Actividad número 3. Después de recordar los elementos que una obra de teatro debe de contener, es momento de que empieces a redactar un guión teatral. A continuación, lee el siguiente fragmento de la obra El gato y el ratón, del autor Alan Rejón. Al terminar, tú deberás completar la historia. Recuerda todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para redactar un guión teatral. Es importante que actives tu comprensión lectora. Título: El gato y el ratón. Autor: Alan Rejón. Este es el inicio de la obra, la cual tú tendrás que continuar y finalizar. Escríbela en tu cuaderno. Actividad número 4. En esta actividad tendrás que leer el cuento que te presento a continuación y convertirlo en un guión teatral. Puedes copiarlo en tu cuaderno. Recuerda los pasos que debes seguir para hacerlo de forma adecuada. Del cuento al teatro. Lee el siguiente cuento e identifica el relato, los personajes que participan, el lugar donde se desarrolla la historia y la duración. También identifica el planteamiento, situación inicial, el nudo, conflicto y el desenlace, cómo se resolvió la historia. Después, redacta el guión teatral, dejando el mismo título. Recuerda que debes reescribir la historia con diálogos directos y acotaciones. Si lo consideras necesario, puedes dividirlo en actos, escenas y cuadros. Y si no, puede ser en un solo acto. Esta es la historia, la cual tú tendrás que convertir a un guión teatral. El ladrón de sueños, del autor Gentileza Marian Benedict. Al terminar, tu actividad número 5 será una autoevaluación. Copia la siguiente lista de cotejo y contéstala. Gracias.
Profesora Marta Alicia Horta Galván, de la Escuela Secundaria General número 2, Federico Berrueto Ramón.